años. 47 especies se asentaron en el gran sala de reuniones en Nexus Prime, el mundo del Capitolio en el centro del espacio conocido. Sus antepasados habían firmado tratados y promesas hechas mucho antes de que la mayoría de las civilizaciones aprendieran a hacer fuego. El Consejo creía saberlo todo sobre el funcionamiento de la galaxia. Creía comprender todos los patrones de historia. Surgieron nuevas especies, se les dio su lugar y lo aceptaron. Así habían sido las cosas siempre. Así que cuando los sensores detectaron una extraña novedad, señal proveniente del ramal de Orión, el Consejo hizo lo que siempre hacía. Envió una invitación. El embajador Ketávora del colectivo Sindari fue elegido para gestionar el primer contacto. El colectivo Sindari eran la especie más antigua del Consejo. Tenían zarcillos plateados en lugar de brazos y sus cuerpos fluían como metal líquido cuando se movían. Cathora había dado la bienvenida a 19 especies al Consejo durante los últimos 3 siglos. Sabía exactamente cómo sucedían estas cosas. El nuevo, las especies estarían nerviosas, luego agradecidas, luego obedientes. Siempre era lo mismo. Los humanos. Llegó 3 meses después. Su nave se llamaba Resolute. Por galáctico estándares, era rudimentario y simple. El metal era áspero. Los motores eran ruidosos, pero voló y cruzó el vasto vacío del espacio para llegar a Nexus Prime. El capitán Samuel Drake fue el primero en descender del barco. Era un hombre alto, de cabello canoso y mirada serena. Detrás de él caminaba Catherine Bell, su asesora diplomática. Era más joven, de rasgos afilados y una forma de ver las cosas que incomodaba a la gente. Se daba cuenta de todo y no olvidaba nada. La sala del consejo fue diseñada para impresionar. El techo se elevaba tanto que las nubes, en realidad, se formó cerca de la cima. Delegados de docenas de especies se sentaron en flotadores plataformas dispuestas en un círculo perfecto. En el centro se alzaba un escenario elevado donde las nuevas especies estaban destinadas a permanecer de pie y escuchar. Drake y Bell caminaron hacia el centro. Escenario. No miraron al techo. No se quedaron mirando los rostros alienígenas que los rodeaban. Simplemente esperó. El gran canciller Morath descendió de su plataforma. Era una enorme criatura insectoide de 3 metros de altura con 6 extremidades y un caparazón que brillaba como vidrio negro. Su voz llegó a través de un dispositivo de traducción que la hizo sonar suave y razonable. «Bienvenidos, humanos», dijo Morath. «Han logrado un progreso más rápido que los viajes ligeros. Este es un gran logro. El Consejo reconoce a su especie como con potencial. Te ofrecemos membresía en nuestra gran comunidad de mundos». Drake asintió cortésmente. «Somos honrado por la oferta». «¿Cuáles son los términos?» Morath hizo un gesto y un holográfico. Apareció una pantalla en el aire. Mostraba mapas, gráficos y números. Todo nuevo. «Las especies comienzan como miembros provisionales», explicó Morath. «Les darás el control de 3 sistemas fronterizos al Consejo de Puestos Defensivos Avanzados. El 30% de sus exportaciones minerales financiarán el colectivo Iniciativa de Defensa. Sus barcos seguirán las rutas de navegación del Consejo. La tecnología será revisada y aprobada por los científicos del Consejo. A cambio, usted recibir protección contra fuerzas hostiles, acceso a redes comerciales y, eventualmente, una voz en las decisiones del Consejo». La palabra finalmente quedó en el aire. Catherine Bell estudió los términos holográficos. Su rostro no mostraba nada, pero Drake la conocía lo suficientemente bien como para notar la ligera tensión en su mandíbula. Bell preguntó. Morath emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Eso depende de muchos factores. Algunas especies han alcanzado su estatus completo en tan solo 200 años. Otras toman más tiempo». 200 años. Drake pensó en eso. 5 o 6 generaciones humanas como mínimo, viviendo bajo las reglas de otros, siguiendo órdenes, pidiendo permiso. «Agradecemos la oferta», dijo Drake.
Su voz era tranquila y amigable. Nosotros tendremos que consultar con nuestro gobierno antes de tomar cualquier decisión. Morath asintió. Por supuesto, esto es esperado. Tómate el tiempo que necesites. 0,0 años. Podemos esperar un poco más. Los humanos regresaron a su nave. Los delegados del consejo hablaron entre ellos. El representante Forzani, una criatura reptiliana cubierta de oscuridad, escamas, dijo lo que muchos pensaban. Son pequeñas, siseó el Forzani. Su territorio es pequeño, su flota es pequeña. No les queda más remedio que aceptar. El embajador Kithora no estaba tan seguro. Había estudiado el expediente humano. Esta especie se había abierto camino hasta las estrellas mediante una guerra constante consigo mismo. Se habían dividido átomos y envenenaron su propio mundo y aún así siguieron adelante. Había algo en sus ojos que lo inquietaba. Pero él no dijo nada. El patrón era el patrón. Siempre se aceptaban nuevas especies. Pasaron 3 semanas. La delegación humana regresó a la sala del consejo. Catherine Bell estaba en el centro del escenario. Esta vez, Drake estaba detrás de ella. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. La cámara estaba llena. Se había corrido la voz de que los humanos estaban dando su respuesta. Algunos delegados sentían curiosidad, la mayoría aburrido. Era una formalidad. Todos sabían cómo terminaría. Bell levantó la vista a los delegados reunidos. Respiró hondo. La Tierra ha revisado la oferta del Consejo, dijo. Le agradecemos que nos considere. Sin embargo, debemos respetuosamente declinar la membresía bajo los términos propuestos. Silencio. Completo. Silencio. Morath se inclinó hacia adelante en su plataforma. Quizás lo entendí mal. Tú eres en declive. Sí, dijo Bell. Seguiremos siendo independientes. Los Forzani. El delegado emitió un sonido ahogado. Otras especies comenzaron a murmurar. El sonido se hizo más fuerte, más fuerte. Una ola de confusión e incredulidad recorrió la cámara. No lo entiendes, dijo Morath lentamente. No hay nada externo independiente. El consejo. Solo hay caos, especies hostiles, piratas, imperios que consumiría tu mundo sin pensarlo 2 veces. Drake dio un paso adelante para pararse junto a Bell. Agradecemos su preocupación, dijo, pero hemos decidido para arriesgarnos. Así no se hacen las cosas, embajador Kithora, dijo. Sus zarcillos plateados ondeaban con agitación. 0,0 años, ninguna especie se ha negado alguna vez. Entonces supongo que somos los primeros, respondió Bell. La cámara estalló. Los delegados se gritaron entre sí. Algunos exigieron que se obligara a los humanos a aceptar, otros pidieron que su barco fuera incautado. Unas cuantas voces, muy silenciosas, se preguntaban si quizás el consejo había juzgado mal algo. El gran canciller Morath levantó sus extremidades, por silencio. El ruido tardó mucho en apagarse. «Estás haciendo un error», les dijo a los humanos. «Un terrible error. La galaxia no es amable». Drake sonrió. No era una sonrisa amenazante, pero había algo en ello que hacía que a Morath le picara la concha. «No somos soy bueno arrodillándome», dijo Drake. «Es un defecto humano. Hemos intentado solucionarlo. Muchas veces». Asintió cortésmente al consejo. «Gracias por su tiempo». Los 2 humanos se dieron la vuelta y salieron de la habitación. La cámara. No miraron atrás, no se apresuraron, simplemente se fueron como si hubieran terminado una reunión un poco aburrida. El consejo se sentó en silencio atónito. Pero hace años alguien había dicho que no. La primera reacción del Consejo Galáctico fue de diversión. El delegado Forzani rió abiertamente en la cámara, su garganta de reptil produciendo un sonido áspero y áspero que resonó en las paredes. «Son niños», dijo. «Niños tontos que juegan juegos que no entienden. Entender. Denles tiempo. Aprenderán». Muchos delegados estuvieron de acuerdo. Los humanos controlaban solo unos pocos sistemas. Su flota contaba con menos de 50 naves de combate. Su tecnología era de décadas, por debajo de los estándares del Consejo. ¿Qué podrían hacer solos? Alto Canciller Morath no estaba tan seguro. Regresó a sus aposentos privados y revisó el archivo humano de nuevo.
Leyó sobre su historia, las guerras interminables, las bombas que podían destruir ciudades en un solo instante, la forma en que seguían luchando incluso cuando la lógica decía que debían rendirse. Había algo mal con esta especie, algo que no seguía los patrones normales. Tal vez necesiten educación, sugirió el embajador Kithora durante una reunión privada, una pequeña demostración de lo que espera fuera de la protección del ayuntamiento. Nada dañino, solo un recordatorio de la realidad. Morath consideró esto. Era un procedimiento estándar. Cuando se creaban nuevas especies, difícil, el Consejo enviaría una flota a sus fronteras, no para atacar, solo para mostrarles lo pequeños que eran en realidad, después de ver 200 buques de guerra colgados. En el vacío, la mayoría de las especies se volvieron muy cooperativas. Hazlo, dijo Morath, pero tengan cuidado, no quiero un incidente. La flota Sinindari partió a las 3 días después, 18 barcos, todos ellos más grandes y poderosos que cualquier cosa. Los humanos lo habían hecho, se movieron lentamente hacia el espacio humano, asegurándose de que su aproximación se detectó. Esto era parte del mensaje. Te vemos, podemos contactarte, no pueden detenernos. El almirante Gregory Cole recibió el informe de inteligencia a bordo del Stalwart. El nuevo acorazado de la Tierra era un hombre mayor con la cabeza y los ojos rapados, que había visto demasiadas batallas. Leyó el informe 2 veces y luego llamó a su superior, oficiales al centro de mando. 18 naves de guerra extraterrestres se acercan a Kepler 442, les dijo. Llegarán a nuestra frontera en 6 horas. El comandante Daniel Price estudió el despliegue táctico. Era más joven que Cole, con monto, con manos y mentes ágiles. Tenemos 4 barcos en la zona, señor. 4 contra 18, dijo la teniente María Santos de la estación de comunicaciones. Era pequeña y feroz, de cabello oscuro. Se apartó con fuerza. Esos números no son buenos, sonrió Cole levemente. Las órdenes del comando de la Tierra eran claras. Mantenga la posición, no intervenga a menos que le disparen, no provoque, pero no retirada. Cole comprendió lo que esto significaba. Los políticos querían ver qué harían los extraterrestres y quería que los extraterrestres vieran lo que harían los humanos. La flota Sinindari abandonó el hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442. Su comandante se llamaba Vithnar. Un oficial veterano con 2 siglos de experiencia dispuso sus barcos en una amplia formación, armas visibles, avanzando lentamente. Era una exhibición destinada a intimidar. En el incondicional, la tripulación del puente observó cómo se acercaba la flota alienígena. No están cargando armas, informó Santos, pero tampoco las ocultan. Clásico patrón de intimidación, observó Price. Quieren que veamos cuán superados estamos. Cole estaba de pie en el centro del puente, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Atrás. Observó la pantalla durante un largo rato. Las naves alienígenas eran hermosas, en su camino, elegantes y letales, cubiertos con una armadura brillante. Cada uno podría. Probablemente destruya toda su flota. Probablemente. Hagan señales a la flota, dijo Cole, en silencio. Formación Delta, preparen las armas. Price lo miró. Señor, Las órdenes son mantener la posición. Mantengo la posición, respondió Cole. Simplemente lo mantenía en un lugar más interesante. Las 4 naves humanas comenzaron a moverse. No se retiraron, lo hicieron, no se dispersaron. Avanzaron directamente hacia la trayectoria de la flota alienígena, posicionándose en una formación cerrada que bloqueaba el acceso al sistema interior. En la nave de mando Sinindari, Vithnar observaba confundido. Preguntó. Su táctica, el oficial estudió la pantalla. Nos están bloqueando, comandante, con 4 naves. Contra nuestro 18 deben estar fanfarroneando. Continúen acercándose lentamente. Déjenlos sentir nuestra presencia. Las flotas se acercaban. La tensión en ambos bandos se intensificó, suficiente para probar. En el incondicional, Cole vio cómo la distancia se acortaba.
Cerocel, no están disminuyendo la velocidad, dijo Santos. Su voz era tranquila, pero sus manos estaban apretadas sobre la consola. Nosotros tampoco. Cole respondió. A 2000 kilómetros, Cole asintió levemente. Patrón de fuego alfa. Solo disparos de advertencia. Que sea impresionante. Las naves humanas abrieron fuego no contra las naves sin Indari en sí mismas, pero también el espacio que las rodea. Disparos precisos que pasó a metros de agujeros alienígenas, misiles que detonaron cuidadosamente posiciones calculadas, una demostración de precisión que hizo que los oficiales tácticos sin Indari se atragantaran, su propio aire. Casi nos golpean, jadeó alguien en el puente sin Indari. No, dijo Veznar lentamente. Miraba la pantalla con nuevos ojos. Golpearon exactamente lo que pretendían. Podrían habernos destruido. Decidieron no hacerlo. Las naves humanas seguían moviéndose, zigzagueando entre la formación sin Indari con una coordinación imposible. 4 naves, de alguna manera, parecían estar en todas partes a la vez. Cada vez que una nave Sundari intentaba reposicionarse, una nave humana ya estaba allí, con las armas preparadas, esperando. En 6 minutos, el sin Indari, la flota se vio rodeada. 18 barcos atrapados por 4. Mensaje entrante de la nave humana, informó el oficial de comunicaciones Sindari. El rostro del almirante Cole apareció en la pantalla. Estaba sonriendo agradablemente como un hombre que da la bienvenida a los invitados en su casa. «Estás en el espacio terrestre», dijo Cole. «Te voy a dar una oportunidad para irte. Date la vuelta ahora y haremos como si esto nunca hubiera pasado. Quédate y vamos a... Tengo un problema. Un problema muy serio». Veznar miró su despliegue táctico, miró las naves humanas que de alguna manera habían convertido su abrumadora fuerza en una desventaja, miró los datos de objetivos que mostraban armas humanas apuntando a cada sistema crítico de su nave. «Retírense», ordenó. La flota sin Indari se dio la vuelta y huyó. Saltaron a hiperespacio tan pronto como estuvieron despejados. Regresaron corriendo al espacio del Consejo con una historia que nadie creería. En él, la tripulación del puente permaneció sentada en un silencio atónito. Acababan de enfrentarse a una fuerza 4 veces mayor que ellos y habían ganado sin disparar un solo tiro. Importaba. «Señor», dijo Santos lentamente. Cole se recostó. En su silla. Parecía cansado pero satisfecho. «Nos presentamos», dijo. «Bien dicho». La noticia llegó al Consejo Galáctico. En cuestión de horas, al principio nadie lo creía. Los Sindari eran los más avanzados, fuerza militar en el espacio conocido. No se retiraron de los primitivos con naves rudimentarias y armas simples, pero la evidencia era innegable, los registros de los sensores, los registros de comunicación, la testimonio de 18 tripulaciones de Sinindari que habían visto 4 barcos humanos danzar a su alrededor como si estuvieran detenidos. El canciller Morath leyó los informes en su cámara privada. Le temblaban las extremidades, ligeramente. «Esto no cambia nada», insistió el delegado de Forzani durante una emergencia. Sesión. «Tuvieron suerte. La próxima vez enviaremos 100 barcos, 1000. «¿Y si venceron a 1000?» preguntó alguien en voz baja. Nadie tenía una respuesta. En su cámara, Morath miró fijamente el archivo humano. Había cometido un terrible error. Él habían asumido que los humanos eran como cualquier otra especie, que podían ser asustados para obedecer, que entraría en razón. Estaba empezando a comprender que los humanos tenían una definición muy diferente de la razón, y que lo asustó más que cualquier otra cosa. La historia del retiro Sindari se extendió a través de la galaxia como el fuego a través de la hierba seca. En el espacio del Consejo se dijo que una historia que sirve de advertencia, un aviso sobre lo que sucede cuando los procedimientos simples salen mal. Pero en las regiones exteriores, en los rincones olvidados donde la autoridad del Consejo era débil, la historia se hizo popular, algo completamente distinto, se convirtió en esperanza. El Consejo Galáctico convocó una emergencia sesión. Durante 3 días, los delegados discutieron, gritaron y amenazaron. Algunos exigió una acción militar inmediata. El representante de CRE,
una criatura retorcida de metal y carne que había reemplazado la mayor parte de su cuerpo con máquinas, pidió la destrucción completa de la Tierra. «Esterilizad el planeta», dijo el Kree con su voz mecánica. «Mátenlos a todos. Problema resuelto». El alto canciller Morath rechazó esto de inmediato. «Si destruimos, ellos nos convertimos en los monstruos que dicen que somos. La mitad del Consejo colapsaría en una década. Las especies más jóvenes, rebelde. Pasaríamos siglos apagando incendios. El embajador Kethvora tenía una solución diferente. Los Sinindari siempre habían entendido que el verdadero poder no residía en las armas, se trataba de control. Y el control vino de la economía. Los humanos necesitan recursos, Kethvora explicó. Su territorio es pequeño. No pueden encontrar todo lo que necesitan dentro de sus propias fronteras. Tendrán comerciar y nosotros controlamos el comercio. La propuesta era elegante, una completa embargo. Ninguna especie del Consejo comerciaría con humanos. No hay transferencias de tecnología, no reconocimiento diplomático, sin acceso a los grandes mercados de Nexus Prime. La Tierra estaría sola en una galaxia que funcionaba con conexiones. En una generación estarán desesperados, prometió Kethvora. En 2 generaciones estarán mendigando. No necesitamos disparar ni un solo tiro. Nosotros, simplemente esperen. La votación fue aprobada fácilmente. La Tierra quedó oficialmente aislada. En la Tierra, la secretaria de Estado Linda Morrison recibió la noticia sin sorpresa. Era una mujer delgada con canas en el rostro. Su cabello oscuro y sus ojos que habían visto fracasar demasiadas negociaciones. Ella esperaba esto. Ella lo había planeado. El general Howard Blake estaba a su lado en el centro de mando bajo las montañas de Colorado. Era un hombre corpulento, con la complexión de un soldado, incluso a sus 60 años. Su rostro fue difícil, pero su mente era aún más difícil. «Creen que los necesitamos», dijo Morrison. «Creen que no podemos sobrevivir solos», preguntó Blake. Morrison sonrió. No era una sonrisa cálida. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad durante 30 años, desde que las primeras señales nos dijeron que no estábamos solos en el universo. Ella activó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa del espacio humano, pero era más grande de lo que indicaban los registros del Consejo. Mucho más grande. Operaciones mineras secretas en 12 sistemas inexplorados. Morrison dijo, «Ya basta de materiales para abastecer nuestra flota durante 50 años, instalaciones de investigación que trabajan en tecnología alienígena, de ingeniería inversa, descubrimos campos de escombros». Y lo más importante, tocó la pantalla y los nuevos marcadores. Aparecieron dispersos por las regiones exteriores de la galaxia. Docenas de ellos, acuerdos comerciales con especies fuera del espacio del Consejo, los marginados, los exiliados, los que el Consejo desechó. Blake estudió el mapa. El Consejo no saber nada de esto. El Consejo ha estado demasiado ocupado administrando su imperio como para darse cuenta de lo que sucede en el Bordes. Olvidaron que los imperios siempre engendran rebeldes. El primer barco llegó a Estación Terrestre 7. 3 semanas después, era un buque mercante Drexy, un barco maltrecho, carguero que había sido vetado de los puertos municipales por contrabando. El capitán era un ser nervioso con demasiadas ojos y falta de confianza. «Hemos oído que aceptan visitas», dijo el capitán Drexy. «Hemos oído que lo hacen. No les importaban las reglas del Consejo. La comandante de la estación humana, una mujer llamada Patricia Hayes, les dio la bienvenida. Personalmente, nos importa el trato justo», dijo Hayes. «Nada más, nada menos», se corrió la voz. Llegaron más naves. Una nave científica tlosiana fue exiliada por perseguir. Investigación que el Consejo había prohibido. Un convoy comercial de Ken. Refugiados de una especie casi exterminada por el Consejo. Operaciones de mantenimiento de la paz, una docena de grupos más pequeños, especies demasiado débiles o demasiado extrañas para encajar en el orden perfecto del Consejo. Vinieron a la Tierra porque era el único lugar que los acogería. El general Blake organizó la cooperación militar.
Los Ken poseían tecnología armamentística que los humanos jamás habían visto. Los tloyanos tenían generadores de escudos que podían detener el fuego de plasma. Cada especie trajo algo único, algo valioso. El secretario Morrison manejó la política. Fue paciente y cuidadosa, construyendo confianza poco a poco. Nunca exigió lealtad. Simplemente ofreció algo que el Consejo nunca tuvo: respeto. No estamos construyendo un imperio, les dijo a los representantes reunidos en la primera cumbre oficial. Estamos construyendo una asociación. Todas las especies tienen la misma voz. Todas las especies tienen los mismos derechos. Nos levantamos juntos o caemos juntos. El capitán Drexy, que esperaba ser tratado como un sirviente, se encontró sentado en la misma mesa que los almirantes humanos. El representante de Ken, quien había visto arder su mundo mientras el Consejo no hacía nada, había escuchado a los humanos prometer que lucharían junto a su gente si el Consejo volvió a reunirse. Preguntó el científico tayosiano. Morrison, después de la cumbre, ¿por qué nos ayudas? No tenemos nada que ofrecerte. Somos una especie rota, rechazada por la galaxia. Morrison lo miró con algo así como tristeza. Porque sabemos lo que se siente cuando nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, dijo. Porque sabemos lo que se siente estar solo, y como el Consejo se equivocó con nosotros, tal vez se equivocaron con tú también. En 2 años nació la Alianza de Sistemas Independientes, 12 especies unidas no por la fuerza sino por elección. Eran pequeñas en comparación al Consejo, su flota era modesta, sus recursos eran limitados, pero eran gratis. En Nexus Prime, el alto canciller Morath recibía semanalmente informes sobre el crecimiento de la alianza. Cada informe era peor que el anterior. Especies estaban abandonando el espacio del Consejo para unirse a los humanos. Las rutas comerciales estaban cambiando. El embargo que se suponía iba a estrangular. La Tierra estaba estrangulando al Consejo. Preguntó el Vorthani. Exigió el delegado durante otra sesión de emergencia. Se suponía que debían estar aislados. El embajador Kefora no tenía respuesta. Sel años. Perfeccionando el arte del control. Sabían cómo gestionar las especies, cómo mantenerlas dependientes, cómo hacer que necesitaran el Consejo. Nadie les había enseñado nunca qué hacer cuando alguien decía que no y lo decía en serio. En su oficina en la Tierra, la secretaria Morrison revisó los últimos informes de inteligencia. El Consejo estaba empezando a entrar en pánico. Estaban cometiendo errores, presionando demasiado en algunos lugares, no lo suficientemente duro en otros. La máquina perfecta comenzaba a fallar. El general Blake llegó con noticias. El Consejo está movilizando una flota. 200 naves, quizá más, se dirigen a la puerta del Nexo. Morrison asintió lentamente. La puerta del Nexo era la principal vía hiperespacial que conectaba el espacio del Consejo con el territorio de la Alianza. Quienquiera que controlaba la puerta, controlaba el movimiento a través de media galaxia. Intentan cortarnos el paso, dijo. Bloquea nuestra expansión, atrapándonos en nuestro propio rincón del espacio. ¿Qué hacemos? Morrison se levantó y caminó a la ventana. Afuera, el sol se ponía tras las montañas. El cielo estaba pintada en tonos naranja y rojo, hermosa y fugaz. Luchamos, ella dijo en voz baja, no porque queramos, sino porque si no lo hacemos, todo lo que hemos construido será en vano. Todas las especies que confiaron en nosotros serán abandonadas. Cada promesa que hicimos será roto. Se giró para mirar a Blake. Contacta al almirante Cole. Dile que preparar la flota, todo. La guerra que transformaría la galaxia. Estaba a punto de comenzar. El gran canciller Morath no había dormido en 4 días. Las cámaras privadas estaban cubiertas de informes. Las pantallas de datos brillaban en la oscuridad como estrellas moribundas. Cada pieza. Las noticias fueron peores que las anteriores. Los ingresos comerciales cayeron. Militar estimaciones que muestran que la alianza se está fortaleciendo. Rumores silenciosos de las especies del Consejo cuestionan si las viejas costumbres todavía funcionaban. Años, 1000 años, y ahora
Todo se estaba desmoronando porque una pequeña especie se había negado a arrodillarse. Deberíamos haberlos destruido inmediatamente, dijo el delegado de Forzani durante otra reunión de emergencia. Sus escamas estaban opacas por el estrés. Cuando se negaron por primera vez, deberíamos haber enviado todo. Los aplastó antes de que pudieran esparcir su veneno. ¿Y ahora?, preguntó el embajador Cazora en voz baja. Sus zarcillos plateados colgaban flácidos, exhaustos. Ahora lo haremos de todos modos. Tomaremos la puerta Nexus, los aislaremos del resto de la galaxia, los matamos de hambre lentamente hasta que se rinden o mueren. El plan era simple. 200 naves de guerra del Consejo se moverían hacia la puerta Nexus, el gran hiperespacio. La unión que conectaba las regiones exteriores con el corazón del espacio del Consejo. Una vez asegurada la puerta, la Alianza estaría atrapada, sin refuerzos, sin comercio, sin esperanza. Alto Canciller Morath aprobó la operación. No tenía otra opción, si el Consejo mostraba debilidad. Ahora más especies se unirían a la alianza, la rebelión se extendería, hasta que no quedó nada del antiguo orden. La flota del Consejo partió de Nexus, cebado con gran ceremonia, 200 barcos, la mayor fuerza militar, reunidos en 3 siglos, los cruceros Sinindari con sus fluidos cascos plateados, los destructores Forzani, erizados con armas, Kree Dreadnoughts mitad máquina y aterrador. Cada especie tenía. Contribuyeron con lo mejor de sí. El almirante Vethenar comandaba la flota. Él había recibido una segunda oportunidad después de su humillación en Kepler 442. No volvería a fallar. Al otro lado de la galaxia, el almirante Gregory Cole recibió la información. Informes a bordo del recién comisionado buque insignia de la Alianza, el Defiant. El capitán Patricia Hayes estaba de pie junto a él, estudiando el despliegue táctico. 200 barcos, dijo Hayes. Su voz era tranquila, pero Cole podía ver la tensión en sus hombros. Tenemos 140. He luchado contra peores probabilidades, respondió Cole. Él casi sonrió. El comandante Daniel Price llegó con el lista final de la flota. La Alianza había reunido todas las naves disponibles. Los dreadnoughts humanos formaron el núcleo. Pueden atacar a los frigates gracias a su velocidad y flexibilidad. Naves escudo tayosianas podrían absorber un daño increíble. Las naves exploradoras Drexy servirían como los ojos de la flota. 12 especies luchan juntas por primera vez en la historia. La flota del Consejo llegará a paso a la puerta del Nexo en 18 horas, informó Price. Si lo toman, pueden bloquear todo el tráfico entre nuestro espacio y las regiones exteriores. La mitad de nuestros aliados quedarán aislados. Cole asintió lentamente. Entonces no podemos dejar que se lo lleven. La flota de la Alianza saltó al hiperespacio. 140 naves se dirigían a toda velocidad hacia una batalla que decidiría el destino de la galaxia. Llegaron a la puerta del Nexo 3 horas después, ante la flota del Consejo. La puerta en sí era una estructura enorme, un anillo de metal antiguo de 50 kilómetros de ancho. Nadie sabía quién lo había construido, nadie sabía cómo funcionaba, pero los barcos que pasaban por allí podían recorrer distancias que normalmente tomaran años en cuestión de horas. Colocar la flota en formación defensiva. Alrededor de la puerta, ordenó Cole. Quiero campos de fuego superpuestos, sin huecos. La capitana Hayes llevó la Defiant al centro de la formación. Observó los rostros de la tripulación del puente. Humanos, oficiales, un especialista científico tlosiano, un oficial de armas Ken, diferentes especies, unidos por algo más fuerte que los tratados. ¿Sabes por qué luchamos, Hayes? OCTs, les dije. Ni conquista ni gloria, el derecho a existir en nuestros propios términos, el derecho a ser libre. La flota del Consejo salió del hiperespacio como un muro de acero y fuego. 200 naves se extendieron a través del vacío en perfecta formación. La vista era aterradora. El almirante Vethenar inspeccionó la posición enemiga, 140 naves contra sus 200, la alianza.
Estaban superados en número y armamento y atrapados de espaldas a la puerta. No puede ganar. Su oficial táctico dijo, las matemáticas son claras. Vethnar recordó haber pensado lo mismo en Kepler 442. Recordó estar equivocado. No los subestimen, advirtió. Ataquen en oleadas, desgástenlos, no démosles espacio para maniobrar. La batalla comenzó. La primera oleada de naves del Consejo se dirigió hacia la formación de la Alianza. El fuego de plasma iluminó el vacío. Los misiles, la tensión entre las flotas, los barcos perecían entre destellos de luz. Habría sido hermoso si no fueran tan terribles. La Alianza resistió. Las naves escudo tlosianas absorbieron el castigo que debería haberlas destruido. Los frigots de Ken se lanzaron, a través del caos, atacando los puntos débiles de la formación del Consejo. Los dreadnoughts humanos anclaron la línea, sus armas que disparan con precisión mecánica. No se rompen, observó Vethnar, después de la primera hora. ¿Por qué no se rompen? La respuesta vino de su análisis del oficial táctico. Las flotas del Consejo lucharon según las reglas. Cada maniobra fue documentada y practicada, refinado durante milenios. Las flotas de la Alianza no tenían un libro. Improvisaban, se adaptaron, hicieron cosas que no tenían sentido táctico hasta que de repente tenía mucho sentido. Un capitán humano vería una oportunidad y la aprovecharía sin esperar órdenes. Un Ken. El escuadrón cambiaba de formación en medio de la batalla porque la situación lo exigía. La Alianza luchaba como un guerrero, cosa en constante evolución, en constante sorpresa. El Consejo luchó como una máquina y las máquinas se podían romper. 8 horas después de la batalla, la marea comenzó a subir. Turno. La Alianza había perdido 30 naves, el Consejo había perdido 60, las matemáticas. Ya no favorecía a Vethnar. Señor, deberíamos considerar retirarnos. Su primer oficial sugirió. La voz de Vethnar se quebró. Hemos venido a aplastarlos para acabar con esta rebelión para siempre. No podemos retirarnos, pero le arrebataron la decisión. Almirante Cole había estado esperando este momento. El momento en que el enemigo se comprometió, cuando no pudieron retirarse sin perderlo todo. Todas las naves, la voz de Cole resonó en toda la flota de la Alianza. Ejecutar martillo y yunque. La formación de la Alianza se dividió. La mitad de la flota se abalanzó. Avanzó hacia el centro de la formación del Consejo. La otra mitad arrasó por los flancos, rodeando al enemigo. Fue una maniobra que debería haber sido imposible. Requería una coordinación perfecta entre especies que nunca habían luchado juntos. Funcionó. La flota del Consejo se vio atrapada. Los barcos que intentaron retirarse se toparon con naves de la Alianza. Los barcos que intentaron avanzar fueron destrozados por el fuego cruzado. La formación perfecta se derrumbó en el caos. Retrocedan. Vethnar finalmente ordenó. Todos. Las naves retroceden al hiperespacio, pero la Alianza no había terminado. La capitana Hayes condujo al Defiant hacia la formación enemiga. Sus armas estaban encendidas. No intentaba destruir naves. Les estaba haciendo daño, alejándolos de la puerta. Cuando los supervivientes de la flota del Consejo finalmente escaparon al hiperespacio, dejaron atrás 93 naves destruidas. La Alianza había perdido 32, pero lo más importante, la puerta del nexo permaneció en manos de la Alianza. El almirante Cole se encontraba en el puente del Defiant, observando cómo desaparecían las últimas naves del Consejo. Su rostro estaba cansado, el uniforme estaba manchado de sudor y humo, pero sus ojos brillaban. Envía un mensaje a la Tierra, dijo. Diles que la puerta es nuestra. En Nexus Prime, Alto el canciller Morath recibió la noticia en silencio. Sus asesores esperaron a que hablar, enfurecerse, ordenar otro ataque. No hizo nada de eso. Simplemente estaba sentado en su habitación mirando fijamente los informes, comprendiendo por fin lo que quería decir. Estaba enfrentando. Los humanos no solo habían ganado una batalla, habían demostrado que el Consejo podía ser derrotado, que el antiguo orden no era invencible.
4,000 años de dominio no significaron nada contra una especie que se negaba a aceptar la derrota. Por primera vez en su larga vida, Moreth sintió algo que nunca esperó sentir: miedo. La galaxia estaba cambiando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La guerra no terminó con la batalla de Nexus Gate. El Consejo estaba demasiado orgulloso, demasiado asustado, demasiado involucrado en las viejas costumbres de simplemente rendirse. Durante 18 meses más lucharon. Menores batallas, incursiones desesperadas, intentos de romper la alianza por la fuerza que fracasaron una y otra vez, pero todo sabía cómo terminaría. La única pregunta era cuánto tardaría el Consejo en aceptarlo. La secretaria Linda Morrison observó desde la Tierra cómo llegaban los informes. Consejo. Las especies se estaban separando. El Drexy, antes prohibido en los puertos municipales, ahora controlaban 3 rutas comerciales importantes. Los Ken habían reconstruido su flota con ayuda humana y habían recuperado su territorio ancestral. Sistemas. Incluso algunos miembros del Consejo se acercaron discretamente, preguntando qué términos la alianza podría ofrecer. El viejo orden moría. Algo nuevo nacía. La batalla final se libró en los confines del mismísimo espacio del Consejo. Un último intento desesperado por detener el avance de la alianza. El almirante Cole lideró la flota combinada contra las fuerzas restantes del Consejo. La lucha duró 2 días. Cuando había terminado, el camino a Nexus Prime estaba abierto. El gran canciller Moreth solicitó una reunión. La negociación tuvo lugar en la misma cámara donde por primera vez se le había ofrecido a la humanidad la subyugación. El secretario Morrison se sentó ahora en la mesa central donde se suponía que las nuevas especies debían estar y recibir sus órdenes. Se sentó porque se había ganado el derecho a sentarse. Moreth parecía mayor que antes. Su caparazón negro había perdido su brillo. Sus extremidades se movían lentamente como si llevando un peso insoportable. «Podrías destruirnos», dijo en voz baja. «Ahora tienes el poder. Tu flota podría quemar Nexus Prime. Podrías dispersar las especies del Consejo por todo el galaxia. Nadie te detendría». Morrison lo miró por un largo momento. Ella. Pensé en todas las especies que el Consejo había conquistado, todas las civilizaciones obligadas a arrodillarse, todas las libertades sacrificadas por la ilusión de seguridad. «Esa es la diferencia entre nosotros», dijo. «Nunca quisimos destruir a nadie, solo queríamos que nos dejaran en paz». Moreth hizo un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Quedándonos solos, una simple petición, y nosotros no podíamos concederlo. Teníamos demasiado miedo. Estábamos demasiado convencidos de que nuestro camino era el único camino. Sí, Morrison estuvo de acuerdo. Lo eras. Las negociaciones duraron 3 semanas. Morrison encabezó la delegación humana. El almirante Cole asistió como asesora militar. La capitana Patricia Hayes representó a la alianza. Flota. El embajador Cathora habló en nombre del Consejo, aunque su voz se oyó poco. Autoridad. Ahora bien, el tratado de Nexus Prime fue diferente a todo en la historia galáctica. No hubo reparaciones, ni territorio tomado por la fuerza, ninguna especie conquistada ni humillada. En cambio, se reformó el Consejo. Se abolieron las antiguas jerarquías. El sistema de miembros provisionales que había mantenido a las especies jóvenes como sirvientes durante siglos fue desmantelado para siempre. Las especies, ya sea que hayan gobernado las estrellas durante milenios o hayan descubierto el fuego la semana pasada, recibieron la misma voz. El comercio se volvió verdaderamente libre. No más embargos, no más guerra económica. Las especies podrían tratarse entre sí como iguales sin el permiso de amos distantes. La defensa colectiva. La iniciativa fue reemplazada por un acuerdo de protección mutua. Un ataque a cualquier miembro era un ataque a todos, no porque un tratado lo exigía, pero porque los miembros decidieron permanecer unidos. Almirante Cole pronunció el discurso final en la ceremonia de firma.
Se encontraba en el podio de la gran cámara, mirando hacia cientos de delegados. Antiguos enemigos se sentaron junto a viejos aliados. Especies que habían luchado entre sí durante generaciones ahora compartían mesas y conversaciones. Siglos y años, dijo Cole, esta galaxia estuvo gobernada por el miedo a lo desconocido, miedo mutuo, miedo al cambio. Cada especie que se unió a el Consejo lo hizo porque tenían miedo de lo que sucedería si decían que no. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la asamblea. Humanidad. Nos negamos a tener miedo. No porque seamos más valientes que nadie, tenemos mucho del miedo. Hace mucho tiempo que aprendimos que el miedo es un mal amo. Te hace hacer cosas de las que te arrepientes, te hace herir a personas que no lo merecen, construyes jaulas y las llamas seguridad. Su voz se volvió más baja, pero de alguna manera más fuerte. El Consejo nos pidió que negociáramos, que intercambiáramos nuestra independencia por seguridad para convertirse en una especie más gestionada en una galaxia llena de gestionados especies. Dijimos que no, no porque quisiéramos la guerra, no porque pensáramos que eran mejores que nadie. Dijimos que no porque algunas cosas no están a la venta. La libertad no se vende, la dignidad no se vende, el derecho a hacer tu propia. Las decisiones y vivir con las consecuencias no están a la venta. Miró al alto canciller Marath, que estaba sentado al frente. Fila, su antigua figura doblada bajo el peso de la derrota y la vergüenza. Me preguntaste, nos obligan a arrodillarnos, dijo Cole. Y les dijimos que no somos muy buenos arrodillándonos, lo decíamos en serio. Pero aquí está la cosa que nunca entendiste. No queríamos que te arrodillaras tampoco. No queríamos gobernarte, no queríamos reemplazar un imperio por otro. Solo queríamos vivir, crecer, hacer nuestro propio errores y aprender de ellos. Señaló a la asamblea, a todas las especies reunidas. Esto es lo que queríamos. Ni dominio, ni asociación, ni control, ni cooperación, ni un imperio. Que exige obediencia, una comunidad que se gana la confianza. La cámara guardó silencio. En algún lugar del fondo, una joven oficial de Drexy se secaba los ojos. A su lado, el científico tlosiano asintió lentamente. Un guerrero Ken con cicatrices de batallas contra las fuerzas del Consejo estaban sentadas con las manos juntas, con algo parecido a la paz en su rostro curtido. El viejo orden ha terminado. Cole concluyó. Lo que construyamos ahora depende de todos nosotros. No será perfecto. Cometeremos errores, no estaremos de acuerdo, a veces nos fallaremos mutuamente, pero lo haremos como iguales, lo haremos juntos, todos del años, de control perfecto. Bajó del podio. El silencio se prolongó un momento más, luego, lentamente, comenzaron los aplausos, se extendieron, a través de la cámara como una ola, haciéndose cada vez más fuerte hasta que las antiguas paredes parecieron temblar con ella. Capitán Hayes permanecía al fondo de la cámara observando. A su lado, un joven oficial Drexy y un científico tlosiano que habían sido exiliados, especies que el antiguo orden había desechado, ahora bienvenidas como iguales, preguntó Drexy. Hayes sonrió. No era una sonrisa triunfal, era algo más suave, algo así como la esperanza. Ahora construimos algo mejor, dijo, juntos. Fuera de la gran cámara las estrellas brillaban contra la oscuridad infinita. El viejo orden había desaparecido. En su lugar, algo nuevo, frágil, estaba tomando forma, imperfecta, llena de posibilidades. La humanidad había llegado a las estrellas, esperando encontrar dioses o monstruos. En cambio, habían encontrado especies no tan diferentes de ellos, asustados, orgullosos, buscando significado en el vasto vacío del espacio. 6.000 años. Viejo, la humanidad se había negado, habían luchado, habían ganado, y luego habían hecho algo que nadie esperaba, habían perdonado, no porque hubieran olvidado el mal que les habían hecho, no porque eran santos o héroes, pero porque entendieron que el odio es una cadena, y las cadenas están hechas para romperse. El secretario Morrison estaba de pie en la ventana, de sus aposentos a bordo del Defiant, con vistas a Nexus Prime, la capital del antiguo orden, el corazón de un sistema que había aplastado a innumerables especies bajo su peso. El general Blake se unió a ella.
Podríamos haberlo incendiado todo, dijo en voz baja. Sí, asintió Morrison. Podríamos haberlo hecho. Morrison pensó en sus nietos en la Tierra, en los mundos que podrían visitar algún día, en las especies que podrían conocer. El futuro que se extendía ante ellos, incierto pero abierto. No lo sé, admitió, pero sé que destruir es fácil, construir algo. Lo que dura es duro, y las cosas duras suelen merecer la pena. Se dio la vuelta. Desde la ventana. Vamos, dijo, tenemos una galaxia que reconstruir. Las estrellas esperaron, habían estado esperando durante mucho tiempo. Ahora, por fin, algo nuevo era viniendo, algo que nunca había existido antes, algo que comenzó con una sola palabra, hablado por una pequeña especie que se negó a arrodillarse. No.